Hola, ¿qué tal? Voy a hacer un breve resumen de lo que está pasando a nivel económico y mercados en el mundo ahora mismo y qué podemos tener en cuenta para trabajar o gestionar nuestro ahorro de una forma más eficiente y con sentido común. Entonces, primer punto de preocupación que ahora mismo en el mercado es la guerra. La guerra entre Ucrania y Rusia, que se desató a principios de año, está generando una presión inflacionista sobre el tema de las materias primas. El gas natural ha subido un 114% desde inicios de año, igual que otro tipo de materias primas, sobre todo del sector energético. Y esto obviamente pues genera unas tensiones geopolíticas y un incremento de costes de producción que luego obviamente pues hacen aumentar los precios de las cosas. Estamos viviendo una inflación este año tremenda, del torno al 8 o 9%, lo cual es algo destructivo para el patrimonio que no está siendo puesto a trabajar. Ahora luego lo veremos con más calma. Por otra parte está el tema de la inflación, como decía, y de la subida de tipos de interés en Estados Unidos. Bien, venimos de una época donde los precios se mantenían a un nivel estable situado entre el 0 y el 2%, es decir, veíamos pues como había una estabilidad en la cesta de la compra, en la factura de la luz, en la gasolina, pero desde el COVID, debido a múltiples motivos realmente, a múltiples factores, pues ha habido un incremento del IPC en todas las zonas, a nivel global en el mundo, no solamente en España, ¿vale? Bien, con esta situación, los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal, lo que van a hacer es subir tipos de interés para enfriar la economía. Y esto es un tema que tiene que ver con un poco de política monetaria. Siempre que hay una aceleración o un recalentamiento económico que hace que suban mucho los precios, hay riesgo de que nos metamos en una espiral inflacionaria. Es decir, hay un riesgo de que al final los costes de las cosas suban, los precios suban, y eso es algo muy negativo para un sistema económico. La forma de corregir eso es subiendo el coste del dinero, haciendo que los intereses cuando alguien coge dinero prestado sean más altos. De esa forma la gente se piensa dos veces a la hora de solicitar un préstamo para consumir o bien para invertir. No es lo mismo que me cueste una hipoteca un 1% que me cueste un 3%, y lo mismo para hacer un proyecto empresarial o incluso para consumo. De hecho, el señor Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, ha declarado hace poco que no va a tener ningún tipo de problema en subir los tipos de interés en Estados Unidos o con el objetivo de reducir la inflación. Tenemos compañeros en Estados Unidos. El otro día estuve hablando con un compañero que está residiendo allí, y me dijo que la sociedad en Estados Unidos ahora mismo está fagocitada por el elevado precio que están teniendo las cosas, las residencias, es decir, la vivienda, los suministros, la cesta de la compra, la gasolina. Entonces, esto es algo que el gobierno no se puede permitir, y la Reserva Federal, que es la autoridad monetaria en el país, lo que va a intentar es frenar esa inflación a través de la subida de tipos de interés. Y esto es algo que realmente preocupa al mercado y hace pues a veces caer los mercados, porque al final, si suben el precio de las cosas, se entiende que la gente va a gastar menos, y si se gasta menos en un país o en una zona donde el 70% de la economía es consumo, eso genera menos ventas a las empresas, y menos ventas son menos beneficios, y menos beneficios obviamente pues es algo que al mercado no le gusta. Por eso al final acaba poniéndose nervioso y haciendo que caiga, ¿no? Por otra parte, está el tema del COVID. El COVID es algo que ahora mismo nos pilla un poco de lejos, ¿no? Porque al final esto se inició en 2020, pero en China se ha mantenido una política de COVID cero, una política súper estricta. Esto está generando, de hecho, cuellos de botella a nivel global, pero sobre todo intensificados en los puertos de Shanghái y los principales puertos chinos. De hecho, esta es una noticia del 20 de abril donde se decía que el número de embarcaciones que llevan contenedores se había duplicado a las puertas de los puertos chinos. De hecho, esta imagen, que circuló bastante por internet y que causa bastante impacto, lo que muestra básicamente es la congestión que hay ahora mismo a nivel portuario en la zona china, ¿vale? Esto tiene dos consecuencias. Al final, que tenga esta situación China genera una ralentización drástica en el crecimiento económico del propio país. Tengamos en cuenta que China supone el 15% del PIB mundial, lo cual es una economía súper potente, y obviamente cuando una economía potente como Estados Unidos o China
sufre, pues sufrimos todos, porque esto es un efecto dominó de la economía global, está interconectada siempre, sobre todo últimamente en los últimos años. Y luego por otra parte, pues esto, como decía, genera cuellos de botella logísticos que retrasan pues el envío de componentes que son necesarios en fábricas en otros países. Si alguien se ha intentado comprar un coche recientemente, habrá visto que los plazos de entrega son larguísimos y esto tiene mucho que ver con esto, ¿vale? Vale. Por otra parte, vistos los tres principales factores de preocupación que hay ahora mismo en el mercado, pues cabría ver qué ha pasado. O sea, eso que acabo de explicar, qué ha generado en los mercados, ¿no? ¿Qué impacto ha tenido todo lo anterior sobre los mercados financieros? Bueno, pues aquí hay un gráfico de barras muy sencillito donde están segmentados todos los sectores de la economía mundial y donde vemos que han habido caídas en los mercados de renta variable en bolsa en todos los sectores, a excepción, del sector energético. ¿Por qué? Pues porque el sector energético es un sector cíclico donde va a funcionar bien siempre que el precio de las materias primas suba y va a funcionar peor cuando el precio de las materias primas baje. Como acabamos de ver antes, al haber un incremento del precio de las materias primas a nivel mundial, pues aquellos sectores que están más ligados a esas materias primas pues han visto beneficiados. Por otra parte, en la renta fija, ¿vale? En la deuda, en los bonos, vemos que han habido caídas generalizadas en todo tipo de mercados, tanto a nivel bonos soberanos de gobiernos como bonos corporativos, ¿vale? Emisiones de empresas también. Esto tiene que ver con el tema de la subida de tipos de interés. Los bonos, la deuda o la renta fija evoluciona de forma inversa a cómo evolucionan los tipos de interés en una zona económica. Entonces, si la Reserva Federal, que es el organismo yo creo más importante del mundo a nivel monetario, anuncia que va a subir tipos de interés sin que le tiemble el pulso, es lógico y normal que los mercados de renta fija se resientan y caigan. Y esto es algo preocupante para muchos clientes porque mucha gente tiene mucho ahorro puesto en renta fija sin conocer realmente cómo funciona la renta fija, y esto provoca que les haya cogido pues en una situación con el pie izquierdo cambiado. Bueno, la pregunta que me han hecho muchos clientes y que todo el mundo obviamente se está haciendo ahora mismo es ¿hasta cuándo pueden caer los mercados? Acabamos de ver la evolución desde principios de año de los mercados de renta fija y de renta variable en múltiples sectores y en múltiples países y vemos que ha caído. Eso obviamente ha generado pues que las inversiones que tienen los clientes en sus ahorros pues hayan descendido, porque al final nosotros invertimos de forma completamente global y eso genera pues que cuando hay una situación un poco inestable a nivel global, pues tenga una repercusión a nivel del ahorro de los clientes. Por tanto, es lógico que el cliente se esté preguntando hasta cuándo pueden caer los mercados, porque es algo que inquieta, ¿vale? Entonces, simplemente por coger un poco de perspectiva histórica, aquí vemos un gráfico que a mí me gusta porque es muy sencillo de entender, donde se compara la caída actual, que es esta de aquí, ¿vale? Del S&P 500. El S&P 500 es la bolsa norteamericana y es la bolsa más importante del mundo y es donde nuestros clientes tienen al menos el 50% de su patrimonio invertido, y por eso se coge como referencia este índice. Vemos que ha caído en lo que llevamos de año pues en torno a un 20%, y vemos que si analizamos otras caídas como la del 2020 o como la del 2008, 2007-2008, pues vemos que potencial de caída o precedentes de caídas más largas en el tiempo y más profundas han habido. Por tanto, hay motivos para pensar que podríamos entrar en una zona donde estaríamos cayendo durante unos cuantos meses más. Ahora lo veremos, ¿vale? Obviamente esto no lo sabe nadie. Si yo supiera contestar a la pregunta que acabo de plantear, pues no estaría trabajando, ni yo ni nadie que lo supiese. Obviamente los mercados financieros no se pueden predecir a corto plazo, es imposible. De hecho hay varios estudios que lo demuestran y esto tiene una razón concreta para ello. He escrito alguna cosa sobre el tema, si alguien tiene interés pues que me lo diga y se lo paso para que lo pueda mirar. Pero la cuestión es que hacer market timing, es decir, intentar predecir si va a caer más o menos y actuar en función de eso, es una estrategia perdedora. Siempre se ha perdido dinero de esa forma. Entonces, ahora explicaré al final un poco cómo actuar en esta situación, pero desde luego la solución a esto no es intentar predecir qué va a pasar. Esto que estoy explicando aquí es simplemente un marco histórico para que se entienda cómo estamos respecto a cómo hemos estado en el pasado, ¿vale? Aquí hay una tabla que me ha parecido muy interesante y muy completa, donde se están mostrando todas las caídas que han habido en el S&P 500, de nuevo en la bolsa norteamericana, desde el año 29 hasta la actualidad, ordenado de más recientes a más antiguos. El más antiguo es el crash del 29, que fue tremendo, y hoy estamos aquí. La última que tuvimos fue la de marzo, ¿no? La de marzo de 2020. Bien,
Por una parte vemos pues que no es la primera vez que sucede esto, como acabamos de ver, hay múltiples periodos en la historia donde esto ha pasado y esto es algo completamente normal. Al final los mercados son cíclicos y esto es algo realmente positivo porque nos permite, luego veremos, aprovechar esta volatilidad a nuestro favor. Los plazos que estamos viendo en diferentes crisis del tiempo que han durado, pues bueno, pues la media son 14 meses de duración. Nosotros llevamos 5 o 6 meses cayendo en el mercado, desde principios de año aproximadamente, 5 meses. Y esto pues supondría que estamos pues a una tercera parte del tiempo cayendo, ¿vale? Si nos fuéramos a mirar la media. Esto no es matemático, es decir, aquí ha habido caídas que han tardado un mes, como el COVID, que eso fue un espejismo en mi opinión, porque realmente no representa una caída normal en los mercados, y luego han habido caídas donde han habido pues hasta 3 años, ¿no? Cayendo en el mercado 36 meses. Entonces, una media que podríamos coger razonable son 14, que a su vez lo podemos subdividir en dos tipos de caídas, cuando hay recesiones económicas que duran 16 meses de media y cuando no las hay, que duran 12 meses de media. Es decir, cuando no hay una crisis económica grave acompañada en la caída de los mercados, pues la duración de la caída es menor. Y en cuanto a profundidad de la caída, pues vemos que hay mucha disparidad también de caídas, pues desde el 86% del año 29 hasta el menos 21 que estamos ahora, o el menos 20 que hubo en el 76-78. Y lo que vemos es que las profundidades de las caídas, pues eso, la media es 36% de profundidad de caída, recordemos que llevamos un menos 20, por tanto hay margen de caída si fuéramos a la media histórica, y si hay recesión, pues en la media, las recesiones, la media ha sido 42 y en las no recesiones la media ha sido un 29. Ahora uno cabría preguntarse, pues a lo mejor, oye, va a haber una crisis o una recesión, por tanto sabemos si estamos en un caso o en otro. Pues esto obviamente una vez más no lo sabe nadie. Es posible que haya una recesión. Estados Unidos, su prioridad es subir tipos de interés, y cuando se han subido tipos de interés de una forma agresiva como está pasando, pues es fácil que nos lleven a una recesión, que no tiene por qué ser nada negativo, porque al final el mal es un mal menor. Lo peor que puede pasar es una espiral inflacionista donde suben los precios sin parar y de forma descontrolada, y la única forma de frenar eso quizás sea llevándonos a una recesión. No lo sabemos. Tampoco es algo que nos deba preocupar como inversores ni como ahorradores, ¿vale? Bien, ¿qué pasa tras la caída de los mercados? Porque bueno, ya hemos visto qué preocupa al mercado, qué preocupa ahora mismo en el mundo, ya hemos visto qué ha pasado en la historia, hasta dónde se podría llegar a caer según los datos históricos, y ahora vamos a ver, oye, qué pasa una vez se va toda esta borrasca, ¿no? Todo este terremoto. Bueno, vamos a ver, esto es una tabla que también muestra diferentes caídas. Y me encanta porque al final aquí está resumiendo muy bien lo que pasa, ¿no? Aquí a la izquierda vemos la caída del mercado, como han habido diferentes caídas, ¿vale? El cambio nominal, esto es teniendo en cuenta la inflación, vamos a fijarnos en esta columna, menos 47, menos 36, menos 37, menos 13, menos 21, hay varias en diferentes zonas, diferentes periodos del tiempo. ¿Vale? Y lo que pasa cuando hay una caída realmente es que hay una compresión de múltiplos de valoración, ¿vale? Que es el ratio este de aquí PER. ¿Qué significa esto? Significa que las compañías que están cotizadas y que están cayendo en el mercado se ponen baratas. Se ponen baratas porque el múltiplo PER lo que mide es pues es una forma de valorar las compañías, ¿no? Si están baratas o caras. Cuando hay una caída, obviamente cae la valoración, es decir, hace que se pongan ridículamente baratas las compañías, y cuando ya el mercado se ha dado cuenta de que no es tan grave lo que está pasando, de que hay gangas en el mercado que se pueden comprar, de que es una oportunidad y hay una especie de consenso generalizado, y entonces empiezan a haber un rebote, porque a todo el mundo le gusta comprar calidad barata al final. Hay un rebote y vamos a la tercera columna, que está de aquí. ¿Qué pasa después de las caídas? Pues como estamos viendo hay retornos a 12 meses vista. Ojo, a 12 meses vista, del 140, del 39, del 123, del 316%. De hecho, si os fijáis, aquí hay una correlación entre mayores caídas y mayores recuperaciones. ¿Vale? De hecho, la recuperación suele durar más tiempo, 42 meses de media, y la rentabilidad potencial de después de media es del 87%, es decir, casi duplicar el patrimonio. Es decir, una persona que invierte en un momento de recesión o de caída potente, históricamente de media ha conseguido duplicar su patrimonio en un periodo de 12 meses. Perdón, de 42 meses de media. Es una rentabilidad, si la anualizamos, muy, muy interesante. Creo que ya se está entendiendo un poco por dónde voy, ¿vale? Aquí vemos una tabla mucho más sencilla, mucho más simple, donde se rankea las caídas de mayor a menor profundidad
Hemos dicho antes que la del 29 era la más fuerte, aquí se está viendo claramente, y lo que vemos es que ha pasado después, a un año, que ha pasado después de esa caída, un año después, 3 y 5 años. Obviamente, de nuevo, otra vez, vemos que las rentabilidades son positivas después de las caídas. Es lógico y es normal. Como acabo de decir antes, cuando hay caídas en los mercados, normalmente son infundadas por miedo y por pánico, y eso genera que hayan oportunidades, y la clave está en quién aprovecha esas oportunidades, ¿vale? Esto es un gráfico de lo que ha pasado en el S&P 500, en la bolsa norteamericana, desde principios de año hasta hoy. Hemos llegado prácticamente al menos 20%, esto lo sacaba hace un momento, menos 17%, ¿vale? Pero si vemos a 3 años vista, vemos que la situación es bastante diferente. El que invirtió hace 3 años, hoy en día está ganando un 39%. Aquí vemos la caída del COVID, que fue totalmente vertical, y luego una recuperación. Lo mismo de siempre, una caída y una recuperación. ¿Qué vendrá después de esta caída? Ya, eso es algo que puedo asegurar, una recuperación, ¿vale? Lo que no sé es cuándo. Si vemos en perspectiva histórica 10 años, lo mismo. Después de la caída yo recuerdo esta de aquí, del 16, hubo preocupaciones sobre una crisis en China, también el petróleo cayó creo que a $28 el barril, bueno, mucho ruido en el mercado, la gente entró en pánico. A partir de ahí, una rentabilidad posterior muy positiva y muy buena. 2018 pasó algo similar. Yo recuerdo que también una situación similar en cuanto a subida de tipos de interés, el mercado se puso nervioso, de nuevo cayó un 20% y luego recuperación. Luego vino el COVID, 35% de caída en el S&P 500 y una nueva recuperación. Y ahora estamos en una situación similar. Creo que es fácil entender que si se invierte con perspectiva de largo plazo y de forma diversificada, importante la palabra esa, diversificada, ¿vale? No comprando una empresa ni comprando un país, sino comprando las mejores empresas del mundo, lo que cabe esperar es una rentabilidad a largo plazo positiva. Y a 20 años vista, pues bueno, la rentabilidad es obviamente todavía mayor. Bien, entonces, hoja de ruta, ¿no? ¿Cómo actuar? ¿Qué decisiones tomar en estos momentos? Bien, en los mercados financieros, a corto plazo, es un juego de suma cero. Entonces, un juego de suma cero es un juego donde cuando uno gana, uno pierde, ¿no? O cuando, vamos a traducirlo al algo más sencillo. Cuando yo quiero vender algo en el mercado, no puedo venderlo a la nada. Tiene que haber alguien que me lo esté comprando. De la misma forma, cuando yo quiero comprar, tiene que haber alguien que esté dispuesto a venderme algo. Entonces, ahora lo que está pasando es que hay una gran cantidad de gente que está vendiendo, y por eso hay una caída en los mercados. ¿Por qué motivos? Lo hemos visto antes. Por preocupaciones o por nubarrones en el horizonte temporal a corto plazo, no a largo. Pero el mercado se rige mucho por plazos cortos. Entonces esto crea ineficiencias, crea oportunidades que ahora lo vamos a ver. Y esto hay gente que sabe cómo funciona. Entonces, el objetivo de un ahorrador tiene que ser no pensar como la masa, no pensar como el rebaño, sino pensar como la gente que tiene el conocimiento y la experiencia y entiende las cosas que suceden en el mercado. Esto debe ser el objetivo de toda persona, de todo ahorrador. Obviamente, muchos clientes, la inmensa mayoría, no se dedican al tema financiero, por eso estamos aquí nosotros, para poder ayudar en lo posible. Entonces, es importante que el cliente entienda el por qué se hacen las cosas, pero al final tiene que tener confianza, ¿vale? Confianza basada y fundada en algo. Ahora lo vamos a ver. Esto es un indicador, por entrar en esta parte de la presentación, esto es un indicador que a mí me encanta, que es el Fear and Greed Index, ¿vale? Que lo que mide es el sentimiento de mercado que hay actualmente, ¿vale? Entonces, en una escala 0-100 ahora mismo estamos en nivel 11. Eso significa que el mercado en general, los inversores en el mundo, están en modo pánico, ¿vale? No todos, ahora lo veremos, no todos, pero la inmensa mayoría, ¿vale? Cunde el pánico, digamos. Entonces, en estos momentos es cuando a mí me gusta recordar frases de Warren Buffett. Warren Buffett es, para el que no lo sepa, el mejor inversor de la historia de los mercados financieros. Es un señor que ahora mismo tiene 90 y pico años, lleva invirtiendo desde los 11 años y desde los 11 hasta los 90 y pico ha generado una rentabilidad media anual de más del 20%. Es decir, obviamente es multimillonario a su edad y lo ha conseguido invirtiendo con un criterio que ahora veremos. Este señor decía: ten cuidado cuando los demás sean codiciosos y sé codicioso cuando los demás tengan miedo, ¿vale? Estamos en una situación de miedo ahora mismo, ¿vale? ¿Qué está haciendo este señor? Si vemos lo que ha hecho con
la caja que tiene con su cash, con su liquidez. Esto lo que representa es en su holding, ¿vale? A través del cual él invierte, la evolución de la caja, o sea, el ahorro que tenía él para utilizar. Y ahora mismo hemos visto en el primer trimestre del 2022 cómo ha cogido y de los 144.000 millones de euros que tenía en caja ha reducido a 100.000 millones de euros. Es decir, ha gastado un tercio de su caja. ¿Por qué motivo? Pues principalmente porque, como hemos dicho antes, cuando alguien vende, alguien compra. Y en estas situaciones, y lo digo porque lo hemos vivido en el pasado, es donde el que sabe actuar y el que sabe comportarse adecuadamente y tomar las acciones adecuadas es el que va a generar riqueza a largo plazo. Y este señor es un experto en generar riqueza a largo plazo, porque lo que está haciendo, si nos fijamos, es comprar a aquellas personas que están vendiendo fruto del pánico y del miedo. Aquí, bueno, esto es un titular del 5 días, dice: Buffett desafía las turbulencias con las mayores compras de bolsa en más de 10 años, ¿vale? Es decir, esto es como si lo extrapolamos a una persona, a un ahorrador, es como si ahora mismo cogiese un tercio de su liquidez en cuenta y lo utilizase para invertir, ¿vale? Al contrario de lo que están haciendo la inmensa mayoría de personas. LVMH, ¿vale? Una de las mejores compañías del mundo. A algunos les sonará porque fabrican bolsos Louis Vuitton, ¿vale? Bien, esta empresa está distribuida en 6 sectores a través de 75 marcas de vinos, de temas de cosmética, de ropa, de joyería de lujo, etcétera, ¿no? Es un auténtico imperio, una de las mejores compañías del mundo, como digo. Se ha comportado excelentemente bien en los últimos años. De hecho, nosotros a nivel fondos, uno de los fondos que más utilizamos de la casa y que muchos clientes tienen, tenemos acciones compradas de esta compañía. Tenemos de hecho 15.000 acciones compradas, o teníamos 15.000. Esto no son datos actualizados, pero me sirve para explicarlo. Teníamos una posición de 6,7 millones de euros que cuando saqué este informe pues valía 10 millones de euros, es decir, se había generado una rentabilidad positiva y buena. Y bueno, la compañía es una excelente compañía para el accionista, pues que ha generado un 14,5% de rentabilidad anual media en los últimos casi 20 años. Pero obviamente esto es una parte solamente del dinero de los clientes. Esto es una parte que está dentro de un fondo que de hecho esta posición únicamente pesa un 0,22%. Es decir, es algo que no es... A pesar de ser una empresa gigante y una empresa excelente, si mañana pasará cualquier cosa, no exponemos a los clientes al riesgo de que esta empresa quiebre, porque supone solamente un 0,22% de peso en ese fondo, ¿vale? A lo que iba es que este señor, que es el fundador, Bernard Arnault, aparte de ser la tercera persona más rica del mundo en 2021, con un patrimonio estimado de 190.000 millones de dólares, es un excelente CEO, es un excelente empresario, que sabe cómo funciona el mercado, que conoce perfectamente su negocio y que es una persona que obviamente tiene mucha experiencia en los mercados financieros e invirtiendo. De hecho, podemos observar como de los principales accionistas de la empresa, él es el principal accionista con un 47% de participación. Es decir, de esos 190.000 millones de dólares que tiene de patrimonio, la inmensa mayoría están en su empresa, 173.000 millones de dólares. ¿Qué está haciendo este señor en estos momentos? Pues bueno, aquí esto es un informe que nosotros tenemos o podemos sacar para determinar qué están haciendo los insiders, ¿vale? Que se llaman. Los insiders son las personas que tienen un conocimiento profundo de una compañía o del mercado, como es el caso de Warren Buffett que acabamos de ver, como es el caso de Bernard Arnault, y que toman decisiones, ¿no? Toman decisiones que consideran pues oportunas para su patrimonio, si no, pues no las tomarían así. Y lo que estamos viendo en cada una de estas fechas que está puesta aquí es que hay compras. ¿Compras de qué? Compras de acciones de su propia compañía. Él, a nivel personal, pues como cualquier empresario, si su empresa cotiza, pues puede hacer aportaciones de su dinero para comprar acciones de su empresa. Y vemos como las aportaciones pues son pues de unos importes elevadísimos, ¿no? 20 millones de euros el día 12 de mayo, el día 11 de mayo 14 millones de euros, el 10 de mayo 10 millones de euros. Este señor está comprando a razón de 10 millones de euros, incluso a veces 20 o 30 millones de euros día tras día. ¿Por qué está haciendo esto? Pues porque si vemos la cotización de la empresa, el 4 de mayo estaba cotizando a 597 y ahora cotiza a 552. Es decir, ¿qué está haciendo? Está haciendo exactamente lo mismo que Warren Buffett. Está comprando en un momento donde sabe que está habiendo una oportunidad de mercado. Bueno, si estiramos el tiempo a la inversa, hacia atrás, pues vemos que las compras no son recientes, sino que lleva todo el año comprando.
Entonces, una conclusión de esto que acabamos de ver es que las personas que tienen información y el conocimiento, porque al final las mejores decisiones se toman con el conocimiento adecuado y con la experiencia y no con la intuición y con las modas y con los impulsos emocionales, las personas que saben lo que están haciendo y que se juegan su dinero, y no hablamos de poco, están actuando de una forma sensata y coherente en estos momentos. Están haciendo compras, están no solamente manteniendo sus inversiones, están comprando. Y esto es al final a lo que yo quiero llevar a un cliente, ¿no? A que entienda estas cosas, para que entienda que él puede posicionarse al lado de la gente que realmente tiene el conocimiento para hacer las cosas correctamente, y no que siga a la masa, que siga al resto de gente pues que no tiene esta información o esta experiencia y que se deja llevar. De hecho, por analizar el caso opuesto, si vemos qué hace la gente en España, porque estos son las suscripciones o los reembolsos de fondos de inversión en España, datos de Inverco, vemos que pues, hay momentos donde la gente invierte más y momentos donde la gente desinvierte. ¿Qué pasa? La gente desinvierte cuando no tiene que hacerlo. Por ejemplo, estamos aquí en primer trimestre del 2020, uno de los mejores momentos de la historia reciente para invertir, y vemos que la gente, en lugar de aportar, lo que hace es desinvertir. ¿A quién estaba vendiendo esta gente? ¿A quién estaba vendiendo estos 2.169 millones de euros en España? Pues creo que es bastante claro a quién. Lo acabamos de ver. A gente como Warren Buffett o Bernard Arnault. Lo mismo pasó en 2018, que hubo una caída en los mercados, lo comentaba antes, exactamente igual, 3.581 euros vendidos. ¿A quién? La respuesta es la misma. En fin, estamos ahora mismo en el primer trimestre, con los últimos datos, con suscripciones todavía netas de 1.000 millones de euros, pero estoy seguro de que en los próximos trimestres, si los mercados continúan cayendo, pues lo que va a pasar es que la gente va a desinvertir, y esto es lo que no debe hacerse. De hecho, en el marzo, solamente en marzo, aquí está el primer trimestre, que computa enero, febrero y marzo, pero si nos fijamos en marzo los españoles retiraron de fondos de inversión 5.100 millones de euros, es decir, repito, en el mejor momento probablemente de la historia reciente para invertir, porque las rentabilidades luego han sido estratosféricas, y cualquier cliente que estuviera conmigo en ese momento e invirtió hoy lo sabe. Pues simplemente pues la mayor parte de personas desinvirtieron, lo cual no tiene lógica visto a todo lo pasado, ¿no? Pero yo entiendo que al final, si no hay información y si hay pánico, pues la gente no tome decisiones adecuadas, ¿no? Por eso es una lástima que algo que cuesta tanto de ganar, como es el ahorro y el dinero, pues se gestione de una forma tan poco eficiente, ¿no? Aquí vemos un poco lo que ha pasado después de las desinversiones. O sea, en el momento donde estaba desinvirtiendo todo el mundo, pues luego hubo un momento de subida de mercados, y así en diferentes periodos. De hecho, la gente es que justo lo contrario, ¿no? Está comprando, si nos fijamos en las entradas, están comprando justo antes de caídas, es decir, el máximo, ¿no? Al final, esto es un comportamiento muy habitual en los mercados. La gente compra siempre al calor de las rentabilidades recientes, porque le entra lo que se llama el FOMO, el Fear of Missing Out, ¿vale? Esto es un fenómeno que afecta al comportamiento de los inversores o de las personas, y que es como que no me lo quiero perder, ¿no? Como que pasa el tren y todo el mundo está ganando dinero y yo también quiero entrar, ¿no? Pues esto genera un efecto masa que hace que la mayor parte de gente pues compre en momentos inadecuados. Bueno, pues esto es todo lo que quería compartir. Espero que haya sido útil, espero que pueda haber aportado algo de valor. De verdad, creo que son momentos muy interesantes para tomar decisiones adecuadas a largo plazo. Yo simplemente concluiría con tres cosas. La primera, o tres conclusiones, ¿no? o ideas. Una sería, pues, tener una diversificación adecuada, adaptada a cada persona y a cada perfil, ¿vale? Es importante tener atomizado, distribuido bien el patrimonio para evitar riesgos. El siguiente punto es tener un enfoque de medio y largo plazo. Todas las personas que han ganado dinero en los mercados financieros son gente que ha tenido orientación del medio y largo plazo. Pues no hay nadie, o no se sabe de nadie que tenga un track record auditado, es decir, que pueda demostrar que a corto plazo, con operaciones a corto plazo, haya podido generar retornos razonablemente buenos de una forma segura. Por tanto, creo que lo coherente es trabajar con ese enfoque. Y por último, creo que las acciones adecuadas en estos momentos es, pues eso, tomar decisiones inteligentes, tomar decisiones alineadas con las personas que sabemos que están haciendo las cosas de forma coherente y que han demostrado buenos resultados en el pasado. Así que esto es todo por hoy. Yo quedo a disposición de cualquiera que quiera resolver dudas, de verdad. Encantado de poder ayudar si es posible. ¿Vale? Bueno, un fuerte abrazo.